Hola, mucho gusto. Somos parte de la Universidad Nacional de Loja, de la carrera de Ingeniería en Computación. Hoy les explicaremos sobre la capa de aplicación. Somos estudiantes de quinto ciclo de la materia de Fundamentos de Redes de Comunicaciones impartidas por el ingeniero Cristian Narváez. El día de hoy les explicaremos sobre algunos subtemas de la capa de aplicación, los cuales son DNS, que se lo denomina el sistema de nombres de dominio, correo electrónico y www, que significa World Wide Web. Vamos con el primer tema, que es el DNS. Pues tenemos que el DNS es el sistema de nombres de dominio, por sus siglas en inglés, Domain Name System, que es un sistema de nomenclatura jerárquico descentralizado. El DNS pues pertenece a la familia de protocolos de Internet y sirve para resolver los nombres de dominio, es decir, para determinar la dirección IP del servidor donde está alojado el dominio al que queremos acceder. Tenemos dentro del DNS tres problemas que se presentaron. El primero, pues, era la dificultad de los usuarios para recordar sus direcciones numéricas, IP. Luego teníamos lo que era la migración de servicios web en empresas, lo cual podía implicar el cambio de direcciones IP. Y por último, luego que se obtuvo estos dos problemas, hubo una pequeña solución por parte de ARPANET, que fue crear un archivo host.txt, pero en realidad no fue una solución porque igual hubieron algunos conflictos debido al incremento significativo de los nombres de host. Luego de esta solución, pero que igual fue en sí un conflicto, la solución fue que se inventó ya el DNS, el cual consistía en un esquema jerárquico de nombre basado en dominios y en un sistema de base de datos distribuido para poder implementar este esquema de nombres. En este caso, este se lo usaba principalmente ya para asociar los nombres de host con las direcciones IP que podríamos tener. Luego tenemos lo que es el espacio de nombres del DNS. Pues como bien podemos visualizar, el Internet, lo que es la ICANN, es la que se encargaba de administrar el nivel superior de la jerarquía de nombres. Pues, pues este espacio de nombres está dividido en más de 250 dominios de nivel superior, en el cual consta cada dominio que se divide en subdominios, que a su vez también se devuelven a dividir. Un dominio de hoja puede representar múltiples hosts de una compañía o a un solo host. Dentro de los dominios de nivel superior se dividen en dos categorías. Tenemos los genéricos y los geográficos. Dentro del dominio del nivel superior sobre los genéricos, pues estos son de uso común y los más utilizados a nivel mundial. No se ajustan a un país determinado y su determinación definen el concepto. En este caso, los genéricos se los utiliza más para sitios comerciales, empresas de servicios de Internet, organizaciones, tanto para sitios informativos, sistemas de negocio y demás. En cambio, los dominios del nivel superior geográfico, estos pues son dominios territoriales, que estos son usados más por países y estos se componen de dos caracteres, el punto .cn y el punto .in. También tenemos lo que vendría a ser los tipos de servidores de DNS. Tenemos el primero, que es los primarios, maestros o preferidos, que en este caso, estos son los que guardan los datos de un espacio de nombres en sus ficheros. En este caso, como podemos visualizar en la imagen, primero el cliente, el PC, o sea, el cliente puede realizar su consulta. ¿Cuál es la dirección IP? Luego el DNS pues da la respuesta debidamente con la dirección IP. Este es lo que es referente al primer tipo. Luego tenemos los secundarios, esclavos o alternativos, que en este caso es similar al anterior, sino que en este pues se obtienen los datos de los servidores primarios a través de una transferencia de la zona. Primero se realiza, el cliente pues realiza al DNS, en este caso al esclavo, realiza pues la consulta, pero este pues tiene su zona de transferencia, lo que es sincronizado con el maestro. Luego de esto pues ya va a obtener una respuesta de DNS.
Luego también tenemos lo que son los locales o el caché. Estos equipos funcionan con el mismo software, pero no contienen la base de datos para la resolución de nombres. Cuando se les realiza una consulta, estos a su vez consultan a los servidores de DNS correspondientes referente a lo que es almacenado la respuesta en su base de datos para poder agilizar la repetición de estas peticiones en el futuro continuo o libre. En este caso, pues realiza la consulta del cliente a la caché en este caso. Luego de esto, pues va directamente al maestro. El maestro devuelve a la caché y va a tener su respuesta en sí el cliente. Luego tenemos lo que vendría a ser los tipos de servicios, igual que tenemos el DNS dinámico y el DNS inverso. Que el DNS, pues muchas propiedades web como API o sitios web se ejecutan en conexiones de Internet cuyas direcciones IP se cambian con frecuencia. Esto crea un problema en caso que los operadores de esas propiedades deseen otorgar a un recurso alojado un nombre de dominio específico, que luego debe almacenar una dirección IP en los registros del sistema de nombres de dominio. En este caso, pues un ejemplo, se puede decir si un administrador web está operando en un sitio web, en este caso pequeño, con un nombre de dominio, digamos, www.ejemplo.com y una dirección IP, en este caso, digamos, 192.0.2.0, pues cada vez que otro usuario ingrese a ese dominio www.ejemplo.com en su navegador, el DNS lo dirigirá al servidor 192 al que lo vimos anteriormente, 192.0.2.0. En este caso, si el ISP del administrador cambia dinámicamente, la IP pues sería uno más, 192.0.2.1. Entonces, un servidor DNS dinámico puede actualizar automáticamente los registros del DNS del administrador para que los otros usuarios que intentan visitarlo, pues al dominio, en este caso como lo vimos, www.ejemplo.com, pues puedan acceder a la dirección IP correcta. Luego tenemos el DNS inverso, pues que una búsqueda de DNS inversa es una consulta de DNS para el nombre del dominio asociado con una dirección IP que es determinada. Esto logra lo contrario de la búsqueda de DNS directa, más comúnmente utilizada en la que se utiliza al sistema DNS que devuelve una dirección IP. Pues dentro de esto, las búsquedas inversas del DNS, en este caso, consultan a los servidores DNS en busca de un registro PTR, que es referente al puntero. Digamos, si el servidor no tiene un registro PTR, no puede resolver en este caso una búsqueda inversa. Los registros PTR almacenan direcciones IP con sus segmentos invertidos y además se añaden a eso. Pero un ejemplo podemos dar que si un dominio tiene una dirección IP 192.0.2.1, el registro PTR almacenará la información en el dominio en uno siguiente, que vendría a ser la 192.0.192, que va a ser añadida. Esto sería. Luego tenemos dentro de los tipos también lo que vendría a ser el DNS por turnos y el DNS recursivo. Dentro del DNS por turnos tenemos que esta es una técnica de equilibrio que se encarga en la que el equilibrio lo realiza un tipo de servidor DNS llamado servidor de nombre autorizado. En lugar de utilizar una pieza dedicada de hardware de equilibrio de carga, el DNS por turno se puede utilizar cuando un sitio web o servicio tiene un contenido alojado, en este caso en varios servidores web que sean redundantes. Cuando se solicita una dirección IP al servidor de nombres autorizado DNS, pues el servidor distribuye una dirección diferente cada vez operando en su rotación. En esto en particular, pues es útil cuando los servidores web redundantes están separados, en este caso geográficamente, lo que va a dificultar el equilibrio de carga tradicional. Es conocido también como el robin, que es fácilmente de implementar, pero también tiene fuertes inconvenientes. En este caso, al DNS por turno se le reconoce también, cabe recalcar, como round robin.
En cambio, el DNS recursivo pues se comunica con varios otros servidores DNS para poder buscar una dirección IP y de esta manera volver a devolverla al cliente. Esto contrasta con una consulta DNS interactiva, donde el cliente se comunica directamente con cada servidor DNS involucrado de la búsqueda. Si bien esta es una definición muy técnica, una mirada más cerca al DNS y la diferencia entre recursiva e interacción debería ayudar a aclarar las cosas. Pues podemos dar un ejemplo. Imaginemos que Juan perdió sus llaves en su casa y está buscando una forma, en este caso sistemática, de encontrarlas. Pero una solución recursiva sería que Juan siguiera buscando sus llaves hasta que las encuentre. En este caso, Juan comenzará a buscar y no encontrará sus llaves. Entonces, esto volverá a su instrucción original de seguir buscando hasta la que encuentre. Entonces, esto vendría a ser un ejemplo de un DNS recursivo. Luego tenemos los tipos de servidores DNS, dos más, que sería el DNS Anycast y el DNS de envenenamiento de la caché. Vamos a ver el Anycast, que este significa que cualquiera de varios servidores DNS pueden responder a consultas de DNS y por lo general él está geográficamente más cerca, el cual va a proporcionar la respuesta. Esto reduce la latencia, mejora el tiempo de actividad del servicio de resolución de DNS y además nos va a poder brindar una protección contra ataques de DD2 de inundación de DNS. En este caso, por lo general, una dirección IP funciona como una dirección postal. Esto va a especificar la ubicación específica, en este caso, a la que va a ir el mensaje. Pero supongamos, digamos, que un amigo tiene varias residencias en todo el país. Imagínense, si una carta va dirigida a una de esas casas, pudiera ir a cualquier de esas otras casas en función de cualquiera estuviera más cerca al remitente en este caso. Aunque la carta estuviera dirigida a otra casa en otra ciudad. Pero así es como funciona el enrutamiento, en este caso de Anycast. Una dirección IP se puede asociar con múltiples ubicaciones, como vimos en el ejemplo. Tenemos el DNS de envenenamiento de la caché. Este es el acto de ingresar información falsa en una caché de DNS, de modo que las consultas de los DNS devuelvan una respuesta incorrecta y los usuarios son dirigidos a sitios web incorrectos. El envenenamiento de la caché de DNS también se lo conoce como suplantación de DNS. En este caso, las direcciones IP son los números de habitación, en este caso de Internet, lo que va a permitir que el tráfico web llegue a sus lugares correctos, en este caso. Pues los ataques pueden envenenar los cachés de DNS, haciéndose pasar por los servidores de nombres de DNS. Tenemos que tener en cuenta eso. Haciendo una solicitud a un solucionador de DNS, que vamos a ir viendo luego los 10 pasos del solver. Y luego falsificando la respuesta cuando el solucionador de DNS consulta un servidor de nombres en este caso. Esto es posible porque el servidor de DNS utiliza UDP en lugar de TCP y porque actualmente no hay una verificación de la información de lo que vendría a ser la información del DNS. Luego tenemos lo que es la jerarquía de DNS, en el cual encontramos una serie de servidores, en el cual podemos tener lo que vendría a ser la zona root, que vendría a ser la raíz. En este caso tenemos los dominios de nivel superior, que estos de aquí pues vienen a ser los geográficos y los genéricos que vimos anteriormente. Tenemos que tener en cuenta que en la zona root se van a conectar todos los demás niveles. Tenemos también los dominios de nivel secundario, que en este caso son los que se encuentran antes del dominio. Luego tenemos los dominios de tercer nivel y en este caso tenemos ya los hosts. Tenemos una jerarquía de DNS en la URL para complementar lo que vimos anteriormente de la jerarquía. Pues aquí tenemos que tener en cuenta que el TLD pues viene a ser el primer nivel, el dominio viene a ser el segundo nivel y el subdominio vendría a ser el tercer nivel. Es la parte de la jerarquía que
que vimos anteriormente. Pero como una nota o algo adicional que les puedo decir es que los nombres de los componentes pueden ser hasta de 63 caracteres de longitud. O sea, cada uno de los niveles en este caso. Y tenemos que también que los de la ruta completa no deben exceder de 250 caracteres, o sea, ya toda la ruta en sí. Pues aquí, como ya conocemos, el protocolo pues es un HTTP, como les dije, primer nivel, segundo nivel, tercer nivel. Este aquí ya da su carpeta donde vamos a ubicar y esto aquí es la página, o sea, el contenido que vamos a tener dentro de esto en sí. Luego, chicos, tenemos lo que vendría a ser el registro de recursos de dominio, que en este caso los registros de recursos son la base de datos del DNS cuando un resolver asigna un nombre de dominio al DNS. En este caso, lo que recibe son los registros de recursos asociados a este nombre. Por lo tanto, la función principal del DNS es relacionar los nombres de dominio con los registros de recursos. Tenemos que tener en cuenta que un registro de recursos es una tupla, es una quinta tupla que se codifica en binario por cuestión de eficiencia. En este caso tenemos el formato que vendría a ser nombre de dominio, tiempo de vida, clase, tipo y valor. Luego tenemos los tipos de registros de recursos de DNS, que dentro de los tipos tenemos los principales, que el SOA es cuando es el inicio de la autoridad, en este caso, que estos son parámetros para la zona. En cambio, la AM es para direcciones IP versión 4 con 32 bits. En cambio, el AAAA es una dirección IP versión 6 de un host, que en este caso es para 128 bits. Tenemos el MX, que este es el intercambio de correo. Esto de aquí es prioridad para lo que es el dominio dispuesto a poder aceptar en sí ya un correo electrónico. También tenemos el NS, que son los servidores de nombres, que en este caso es para el dominio. Tenemos el CNAME, que este es el nombre canónico, o sea, el nombre del dominio. Tenemos el PTR, como estábamos identificando anteriormente, este aquí es el apuntador, o sea, la dirección IP. Tenemos el SPF, que este es el marco de trabajo de política del emisor. Esto de aquí ya es la codificación de texto de la política al momento de poder realizar un envío de un correo electrónico. El CRV es el servicio, o sea, lo que ya el host en sí va a proveer. Y también tenemos el TXT, que es un texto que es en ASCII, o sea, de los que habían anteriormente. Luego tenemos lo que son los servidores de dominios, pues los espacios de nombres de DNS se dividen en zonas que forman parte del árbol, como lo podemos ver en la imagen. Tenemos los genéricos y los geográficos, o en este caso países. Estos forman parte del árbol de la jerarquía del DNS. Estas zonas se encuentran gestionadas por un administrador, el cual es el encargado de poner límites con respecto a la jurisdicción de archivos y recursos para cada dominio. En este caso, tenemos la zona raíz, el nivel 1, el nivel 2, el nivel 3 y en este caso ya el dominio del host. Entonces aquí podemos identificar. Luego tenemos lo que vendría a ser la resolución de nombres. En este caso, la resolución de nombres viene ya a ser el proceso de búsqueda de un nombre y en el cual vamos a poder ya encontrar una dirección IP. Cuando un resolver tiene una consulta referente a un nombre de dominio, este le va a pasar a uno de sus servidores de los nombres en sí locales que tenga. Si el dominio que se busca está bajo la jurisdicción del servicio de nombres, como ejemplo, el top.cs.v.nl, este está bajo, digamos, sería el c.vn.nl. Este va a ser el que devuelve ya los registros de los recursos autorizados, pero tenemos que tener en cuenta que, sin embargo, si el nombre no se encuentra en la caché, se realiza una consulta interactiva entre los 13 servicios raíces. Tenemos que tener en cuenta que son 13 servicios raíz.
mediante el envío de paquetes UDP, el cual va a ser los intervalos de tiempo de los tiempos cortos. El proceso de un resolver va a realizar la búsqueda de un nombre remoto que se lo realiza en los 10 siguientes pasos. Vamos a poder ir viendo la resolución de los nombres. Pues tenemos que un usuario, en este caso, abre el navegador web. Digamos, ingresa a www.ejemplo.com en la barra de direcciones y pulsa Enter. Luego tenemos que la solicitud, la que ya ingresamos, se va a enviar al solucionador del DNS. Este normalmente administra el proveedor de servicios de Internet del usuario, del ISP, como un proveedor de Internet por cable que provee la banda ancha de DSL o una red corporativa. Luego que lo tenemos en el DNS Resolver, pues el solucionador DNS del ISP reenvía ya la solicitud con el ejemplo a un servidor de nombre raíz de DNS. Luego el solucionador ya lo envía al resolver, luego el solucionador DNS pues reenvía la solicitud como lo vemos aquí y nuevamente esta vez a uno de los servidores de nombre de TLD. Para los dominios, el servidor de nombres para dominios responde la solicitud, en este caso con el 53 name que están asociados con el dominio ejemplo. El solucionador DNS del ISP elige un servidor de nombre, en este caso 53, y reenvía la solicitud www.ejemplo.com a dicho servidor en este caso. Luego el servidor de nombre ya con el 53, de aquí busca la zona hospedada, digamos del ejemplo que ingresó, el cual va a obtener el valor asociado como la dirección IP del servidor, con la dirección 192.0.2.44 y va a devolver la dirección IP al solucionador DNS. Luego, el solucionador DNS del ISP finalmente, consigue en sí lo que ya vendría a ser en la dirección IP que el usuario necesita. El solucionador devuelve ya dicho valor al navegador web. En este caso, el solucionador DNS también almacena el caché de la dirección IP de lo que vendría a ser el www.example.com. En este caso, pues, por el periodo de tiempo que usted especifica para poder responder con mayor rapidez la próxima vez que alguien busque, podrá obtener más información, digamos, de la dirección que ingresó. Luego el navegador web, en este caso, va a enviar una solicitud con la dirección IP que obtuvo del solucionador DNS. Aquí ya va a ser donde se puede encontrar todo su contenido en este caso, el cual es un servidor que ejecuta ya la instancia que está configurada como un punto de enlace en el sitio web. Luego el servidor ya web con el recurso y la dirección IP va a devolver ya la página web al navegador y lo va a mostrar en la página, en este caso como lo podemos visualizar. Ese serían los 10 pasos para la resolución de los nombres. Luego tenemos lo que vendría a ser el correo electrónico, que el correo electrónico email, al igual que otras formas de comunicación, tienen sus propias convenciones y estilo. El correo electrónico pues es muy informal y tiene un bajo umbral de uso. El correo electrónico está lleno de jerga. Digamos, mucha gente utiliza también pequeños símbolos ASCII llamados SMIL o emoticones en su correo electrónico. Como podemos visualizar en la imagen, solo con 2 puntos, un guión medio y un paréntesis podemos sacar ya un emoticón como sonrisa. Y así simultáneamente, como lo podemos ver en la imagen, podemos sacar algunos símbolos en este caso. Luego tenemos lo que vendría a ser la arquitectura y servidores de correo electrónico.
que estos pueden hacer los sistemas de correo electrónico y cómo se están organizando. En este caso se organizan los dos subsistemas, que viene a ser el agente de usuario. Como lo podemos ver aquí, este ya va a permitir a las personas, en este caso, leer y enviar un correo electrónico, digamos, al internet o al servidor. Luego de este, el agente de transferencia, pues ya va a mover los mensajes desde el origen hasta el destino. También tenemos lo que es la estructura de un correo. Tenemos lo que es la estructura convencional y el electrónico. En este caso, el convencional, pues era el que teníamos anteriormente, que se componía por una envoltura, un encabezado y un cuerpo. Y en cambio ahora el electrónico su estructura es por una envoltura y por un mensaje. Eso tenemos que tener en cuenta. Adicional tenemos lo que son los formatos de mensajes. Tenemos el RFC 5322 y el MIME. Tenemos que tener en cuenta que el RFC 5322, pues estos ya eran mensajes primitivos o antiguos, en los cuales estos constaban solo de números de campos en lo que es encabezado, una línea en blanco y después el cuerpo del mensaje, como lo podemos visualizar en la imagen. Este caso, en este formato de mensaje, estos eran los documentos de texto plano. Pero también podemos tener los de el formato de mensaje, el MIME, que en este caso pues es el que ahora se utiliza más, se utiliza ya ampliamente en este caso, por lo que se puede tener archivos adjuntos, imágenes, videos, y en este caso pues este ya es más interactivo. Tenemos la transferencia de mensajes, en este caso tenemos el SMTP o protocolo simple de transferencia de correo normalmente, el cual va a trabajar el puerto 25. Dice su función de entrega la realiza mediante la conexión del TCP entre una máquina de origen y la máquina de destino. El puerto 25 mantiene activo un dominio que acerca conexiones entrantes y copia los mensajes de ellas en los buzones correspondientes. Si un mensaje no puede ser entregado, se informa con un mensaje de error. Este informa del error que contiene la primera parte del mensaje, que no va a poder ser entregado y se va a devolver al remitente. Como lo podemos evidenciar en la imagen, tenemos un usuario que se llama Alicia, que es el cliente. Va a tener el SMTP tanto el server como el cliente. Luego va a tener el internet, que vendría a ser ya un servidor, y pasa ya al servidor del SMTP con ya un protocolo de HTTP, que va a ser ya las transacciones en este caso, y va a poder llegar al siguiente usuario, en este caso, que es boot. Pero también tenemos el SMTP, el POP y el IMAP. En este caso, pues, el protocolo electrónico admite 3 protocolos diferentes para su funcionamiento. Tenemos el protocolo simple de transferencia, que viene a ser el SMTP. Tenemos el IMAP y el POP, que estos de aquí vienen a ser el protocolo de acceso al mensaje de Internet. El protocolo de capa de aplicación que envía correo utiliza MSTP. Digamos, esto sucede cuando se envía un correo de un cliente, en este caso, a un servidor de otro, en este caso. Sin embargo, si un cliente recupera el correo electrónico mediante uno de los protocolos del IMAP o el POP, lo puede ser de la siguiente manera. Entonces tenemos que tener en cuenta que el IMAP es un protocolo simple de transferencia de mensajes, y el IMAP y el POP es para poder recuperar el correo electrónico de los protocolos dentro de la capa de aplicación. Como lo vemos en el ejemplo, el emisor pues envía un mensaje, realiza en el servidor, pasa al servidor de correo, el SMTP, tanto el servidor A como el servidor B. Luego recupera, digamos, en caso que se necesite en lo del servidor, y pasa al destinatario en este caso. Bien, ahora vamos a hablar sobre lo que es la WWW o World Wide Web. En este caso, pues la WWW fue una idea propuesta por este señor de aquí que se llama Tim Berners-Lee. La idea de él fue crear una red de documentos vinculados. El primer prototipo se liberó en el año 93
aunque sus inicios fueron en 1989 en el CERN, Centro Europeo de Investigación Nuclear. El objetivo pues de esto era ayudar a los equipos grandes a que colaboraran mediante el uso de un conjunto siempre cambiante de informes, planos, dibujos, fotografías y demás documentos producidos por los experimentos de partículas en física. También podemos definir a la WWW como un marco arquitectónico que permite el acceso a cierto contenido vinculado distribuido en millones de máquinas por toda la Internet. Cabe recalcar que dentro de la WWW, el CERN y el MIT firmaron un acuerdo para establecer el W3C o Consorcio World Web. Esta organización pues se dedicó al desarrollo de web, a la estandarización de protocolos y a fomentar la interoperabilidad entre los sitios, de la cual Berners-Lee se convirtió en el director. Bien, dentro de la arquitectura web tenemos pues que está formada por una gran colección de contenido en forma de páginas web que por lo general están enlazadas mediante vínculos a otras páginas en cualquier lugar del mundo. En sí, pues estas páginas se visualizan mediante un navegador. ¿Quién es el encargado, pues, de realizar una solicitud a un servidor web para que de esta manera se obtenga contenido y se lo pueda desplazar en la pantalla? Por lo general, la web utiliza el protocolo HTTP como protocolo de solicitud-respuesta que permite obtener páginas mediante un protocolo simple basado en texto que se ejecuta sobre TCP. Dentro del contenido podemos encontrar tanto páginas estáticas como páginas dinámicas, las cuales estaremos también hablando más adelante. Aquí dentro de la arquitectura podemos ver en este gráfico que cuando nosotros estamos dentro de un navegador, digamos, hacemos una solicitud a un servidor de YouTube, este servidor tiene ya implementado dentro de él una base de datos, programas y documentos, que en sí, pues, cuando nosotros buscamos un video, una canción o algo, pues, este se encarga de realizar la petición a este servidor de YouTube y en este caso, pues, como es una página dinámica, pues esta se encarga de reenviar el contenido para el usuario. A diferencia de este de acá, pues que sería para una página estática, un servidor web. En este caso, pues solo se desplegaría información. Eh, Así mismo pasa con lo que es Google Analytics. Bien, ¿qué ocurre en la web del lado del cliente? Eh, Al inicio, pues, se surgieron tres interrogantes, las cuales empezaron con cómo se llama la página, en dónde está ubicada y cómo se puede acceder a ella. Debido a estos tres problemas, se realizó la asignación de URLs, las cuales permiten el acceso directo a la página. Esta se encuentra pues, conformada por el protocolo HTTP, el cual realiza una consulta y respuesta, el protocolo DNS de la máquina y la ruta que indica de manera única la página específica. El nombre de la ruta, el cual consta por el archivo de acceso, que en lo general encontramos un archivo index.html. Dentro de la web podemos encontrar algunos esquemas de URL como lo que son HTTP, HTTPS, FTP, File, Mailto, RTCP, zip y about. En este caso, pues HTTP es un hipertexto. En el caso de HTTPS, pues es un hipertexto con seguridad. ¿Qué significa esto? Pues que va a tener un cierto cifrado al momento de conectarse. Y este por lo general lo utilizan bancos. En cambio, con respecto a FTTP, en cambio este es un protocolo que permite el intercambio de archivos, digamos, desde un computador personal hasta un servidor. Con este podemos nosotros enviar archivos directamente. Lo que es file, este pues funciona de manera local. En una computadora cuando abrimos, por ejemplo, una página en desarrollo, pues la abrimos en nuestro navegador. No necesariamente tiene que estar en un servidor, sino en el navegador para que se muestre. Y así mismo con Mailto, que es para enviar correo, el RCTP, que controla medios de flujo continuo, el zip, que es para llamadas multimedia, el ABOT, que da información del navegador. En este caso, pues ahora vamos con lo que son
beneficios que presentaron este tipo de protocolos, pues eh, aunque nos dieron beneficios, pues el uso creciente de la web encontró una debilidad frente al esquema de URL. En realidad, pues la URL apunta a un juez específico, pero algunas veces es conveniente hacer referencia a una página sin necesidad de decir al mismo tiempo en dónde está. Para resolver este problema, pues los URLs se generalizaron en URI, que son quienes indican cómo localizar un recurso, pero no en dónde encontrarlo. Por lo contrario, tenemos un URN, que son reglas para escribir nombres URI. Se proporcionan en el RFC 3986, mientras que la llana rastrea los distintos esquemas URI en uso, como lo vemos en la página, en la imagen de abajo. Bien. Ahora, ¿qué pasa del lado del servidor? ¿Qué pasa en la web? Aquí pues encontramos varios tipos de servidores. Podemos encontrarnos con servidores Apache, Nginx, servidores de Google y este de acá, Lighthost, y entre otros, pues hay una variedad. Pero en general, pues del lado del servidor, encontramos que hay una comunicación entre servidores mediante el protocolo HTTP. ¿Qué pasa? Pues aquí cuando se realiza una consulta a una página web, se envía una petición HTTP desde el navegador hasta el servidor web de destino. Dicha petición pues incluye la URL, que es quien identifica el recurso afectado y puede incluir información adicional codificada en parámetros en el URL. Esta información pasa como datos POTS o en associate cookies. En este caso, como lo vemos en la imagen, tenemos lo que es una petición desde un usuario hasta un servidor web. En este caso, pues como vemos, el usuario ingresa lo que es la URL en el navegador y este es quien se encarga de hacer una petición mediante el protocolo HTTP hacia el servidor web, el cual gestiona esta consulta y responde en este caso mediante el mismo protocolo, cual es HTTP hacia la página web. Y aquí pues se despliega para el usuario la información en este caso. Bien. Que en el inicio se presentaron problemas, pues como múltiples solicitudes al servidor, lo cual lo hacían colapsar. Pero esto se solucionó gracias a los servidores multihilos, los cuales consisten en un módulo de frontend, quienes aceptan todas las solicitudes entrantes y cada módulo de procesamiento. En la figura que estamos observando, pues los K1 hilos pertenecen al mismo proceso, por lo que todos los módulos de procesamiento tienen acceso al caché dentro del espacio de direcciones del proceso. Cuando llega una solicitud de frontend, la acepta y constituye un registro corto para describirla después de la entrega del registro a uno de los módulos de procesamiento. En este caso, como vemos, el cliente realiza la solicitud y en este caso, pues el servidor en este caso, pues gestiona mediante hilos y estas pasan a una caché, la cual posteriormente accede a los recursos del disco duro para después responderle, eh, responderle pues mediante igual la caché hacia el usuario, en este caso, como lo vemos aquí. Bien, también otro punto interesante dentro de la web son los cookies, que en sí pues son un paquete de datos almacenados de forma automática en el ordenador de un usuario. Esto ocurre generalmente cuando nosotros visitamos una página web. La cookie es enviada pues desde el servidor visitante de la página web para que pues posteriormente cada vez que el usuario visite la misma página web o alguna otra del mismo dominio, la cookie pueda ser leída por el navegador sin ser modificada y devuelta por el servidor web. El principal uso de las cookies es para almacenar la sesión en aplicaciones web, permitiendo pues de esta manera controlar el acceso de los usuarios a ciertas partes de un sitio web y mostrarle la información particular de su usuario. Por último, también existen algunos usos problemáticos de las cookies, como lo que son las cookies de seguimiento, en inglés tracking cookies, que permiten realizar seguimientos de un usuario entre diferentes sitios web. En sí, este de aquí pues se utilizan bastante para lo que son publicidades.
Em, y en sí, pues hay variedad de cookies, las cuales eh, ayudan al acceso en la web. Dentro de lo que eran páginas estáticas y dinámicas, pues como veíamos, la página estática pues es un contenido fijo, pues una vez que se sube a la web. En este caso pues tenemos ejemplos como lo que son blog posts, páginas informativas que no están conectadas a un servidor o base de datos. Pueden tener navegación entre páginas. Como un ejemplo, podemos decir que es un blog, una página empresarial que sea de carácter informativo. En sí, pues estas se pueden actualizar esporádicamente, pero sí van a seguir siendo estáticas, porque solo serán unas páginas de contenido, como se podría decir. En cambio, pues las páginas web tenemos web apps y aplicaciones. Las web apps son páginas dinámicas en las cuales el usuario pues puede incrustar videos y en sí puede tener muchas funcionalidades más. En sí, pues estas cabe recalcar que no son un simple HTML y un CSS como lo que son una página fija, sino que acá también ya adentran temas como lo que son lenguajes de programación, también entra lo que es Ajax, eh, pero en sí, pues lo que es más importante de aquí, por ejemplo, en una tienda online es la base de datos, porque nosotros podemos conectarla pues a esta página dinámica o una base de datos en donde podemos nosotros ir gestionando las compras, las ventas y todo este tipo de cosas. También se debe contar con un login de acceso a cuenta, como lo es en páginas como Netflix, eh, como Facebook, y este tipo de aplicaciones que permiten interactuar en distintas maneras. Como por ejemplo aquí tenemos ejemplos, Twitter al ingresar cada vez el contenido es diferente y puede interactuar con la información que se almacena en una base de datos. Platzi también es otro ejemplo, ya que es una página educativa en la cual nosotros podemos encontrar múltiple información y pues también existe un gran contenido de videos, los cuales están almacenados en una base de datos. Bien, ahora vamos a hablar sobre lo que es el protocolo HTTP o protocolo de transferencia de hipertexto. En sí, pues este se creó para que los hipertextos, hipervínculos intermedios cumplan su función siguiendo cuatro pasos básicos, lo que es con una conexión, una solicitud, respuesta, la desconexión. Eh, en sí, pues es considerado un protocolo sin estado porque no guarda información sobre las transacciones que hace. Como lo vemos en la parte de la imagen, pues ahí está usando la máquina del usuario, está haciendo una petición mediante el protocolo HTTP. En este caso está eh, pasando un método GET para obtener información desde el servidor. Y el servidor en este caso, pues responde con un código de acceso, lo cual es el 200 OK, y adicional a eso, pues pasa la información que solicitaba el cliente. Bien. Dentro de los tipos de conexiones HTTP tenemos, eh, bien, dentro de los tipos de conexiones HTTP tenemos pues conexiones breves, las cuales están en la primera, pues que es un modelo original de HTTP. Está basado pues en conexiones breves. Sí, cada petición se completa estableciendo su propia conexión. Supone que la coordinación del protocolo HTTP sucede de forma previa a cada petición. Eh, en el caso vuelta de las conexiones persistentes, pues son las cuales permanecen abiertas por un periodo y puede ser reutilizada por varias peticiones de datos, ahorrando así la necesidad de efectuar nuevas sincronizaciones a nivel de TCP. De esta manera se puede usar más eficazmente el protocolo TCP. Por otro lado tenemos las PEPLIN, que en este caso pues eh, son realizadas de manera secuencial. La siguiente petición es realizada una vez que la respuesta a la petición actual ha sido recibida.
Bien, en cuanto a los métodos HTTP, podemos encontrar, como lo vemos en la imagen, métodos como get, head, post, put, delay, trace, connect y option. Esto lo encontramos también en lo que son las cabeceras del HTTP o el mensaje HTTP, en el cual hablaremos más adelante, pero en sí, pues, dentro de los métodos, pues HTTP define un conjunto de métodos de petición para indicar la acción que se desea realizar para un recurso determinado. Estos también pueden ser sustantivos de solicitud a veces llamados HTTP vers. Cada uno de ellos implementa una semántica diferente, pero algunas de estas características similares son compartidas por un grupo de ellos. Ejemplo, un request method puede ser safe o independent o cache. Bien, aquí, por ejemplo, tenemos una cabecera, la cual eh, está implementando un método get bajo una versión de HTTP 1.1 y mediante un navegador, como lo vemos aquí, Mozilla ORG. Bien, vamos a ir viendo esto concurrentemente. Tenemos el grupo de respuestas, el cual se basa en códigos de estado. En una parte, en sí, pues el servidor da una respuesta de vuelta cuando un cliente llama a una URL. Este tipo de códigos pues sirven para indicar al cliente si la solicitud ha sido procesada o se ha producido un error en el proceso. Dentro de ellos pues tenemos varias categorías como la que es de información, éxito, redirección, error del cliente y error del servidor. En este caso pues siempre están marcadas por el primer dígito que es quien va a decir qué tipo de respuesta nos dio en este caso el servidor. Bien, dentro de los encabezados de mensaje, pues tenemos que consta de una cadena de caracteres que no diferencian mayúsculas ni minúsculas, seguidas por dos puntos y un valor cuya estructura depende de la cabecera. Hay una cabecera completa que incluye el valor de cuál fue formada una única línea y puede ser de bastante larga. Hay bastantes cabeceras posibles. Cabeceras generales, estas afectan pues al mensaje como una unidad completa. Las cabeceras de petición, en cambio, modifican la petición, especificándola en mayor detalle como accept language y dándole un contexto, como refer. También tenemos lo que son cabeceras de identidad, las cuales se aplican al cuerpo de la petición. Eh, en sí, pues esta cabecera no necesita ser transmitida si el mensaje no tiene cuerpo. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es el mensaje de respuesta. Sí, pues en la cabecera está el tipo de protocolo el cual se está utilizando, el encabezado, el cual tiene datos como por ejemplo las fechas, el tipo de servidor que se utilizó. eh, y en sí, pues acá abajo tenemos lo que es el cuerpo del mensaje. Esto lo podemos también ver en un ejemplo, el cual se realiza mediante una aplicación que se llama Live HTTP Headers. Y pues aquí vemos también en que, por ejemplo, tenemos un método get, el cual pues tiene en sí pues la consulta en este caso. También podemos ver el agente el cual se utilizó en este caso, como vemos, hemos utilizado un Mozilla 5 dentro de este tipo de sistema operativo. Y también tenemos acá, por ejemplo, lo que es el protocolo el cual se utilizó, la fecha, como lo vimos en el ejemplo anterior, y en sí más información que permite analizar este tipo de procesos. Ya, dentro de la web también tenemos lo que es almacenamiento en caché. El almacenamiento en caché del navegador ocurre cuando un navegador web almacena temporalmente una copia de un recurso localmente en su dispositivo para que el recurso se pueda cargar más rápido en el futuro. El espacio en el disco local donde se almacenan los recursos se llama caché. El uso de una caché externa al navegador se conoce como almacenamiento caché proxy. Cada nivel agregado de almacenamiento caché puede ayudar a reducir las solicitudes en niveles superiores de la cadena.
Es común que las organizaciones como los ISPs y las empresas ejecuten caché proxies para obtener los beneficios de almacenar páginas en caché entre distintos usuarios. Como lo vemos en esta parte de acá, nosotros cuando navegamos en el internet, pues como se puede decir, bajo un segundo plano, nosotros guardamos información dentro de una caché, la cual después nos servirá, digamos, si es que no es una página conocida, pues la próxima vez se agilizarán los procesos cuando se vuelva a llamar la misma página, en este caso. Bien, procedemos con lo que es la web móvil. En sí que hace referencia a un sitio en el que el usuario puede acceder a la información desde cualquier lugar, dando un igual tipo de dispositivo que use para ello. Es decir, hablar de la web nos referimos al acceso de la web desde dispositivos cuya principal cualidad es la movilidad. Cabe recalcar que la W3C pone en la acción la iniciativa de la W Móvil que busca pues resolver los problemas de interoperabilidad y usabilidad que dificultan el acceso a la web desde móviles y posibilitar uno de los objetivos principales de la W3C, que es alcanzar una web única. Cabe recalcar que para lo que son dispositivos de la web móvil, pues se utiliza este tipo de formatos, que es el XHTML básico, el cual es un conjunto diseñado para usarse en teléfonos móviles, como lo vemos aquí, dispositivos, PDA, televisiones, máquinas expendedoras, en fin, pues, tiene múltiples eh, implementaciones, se puede decir así. Por esta razón no se porta las hojas de estilo, las secuencias de comandos y los marcos, pero la mayoría de etiquetas estándares están aquí. En sí, pues acá abajo vemos el tipo de módulos y etiquetas que utiliza el XHTML. En sí, pues vemos que tiene una estructura, un texto, hipertexto, la lista, pero por ejemplo no se implementan tablas, objetos y varios, varias, varios componentes más. Bien, tenemos también lo que es la búsqueda web. En sí, pues la búsqueda web simplemente es otra aplicación de la web que en sí se desarrolló a los primeros días de que se inició la web, demostrando pues un indispensable uso diario. Eh, Este pues permite que uno realice consultas mediante motores de búsqueda, las cuales son mecanismos que organizan y distribuyen información producida en la red a los usuarios que realizan sus dudas a partir de keywords. En esos motores, pues, un motor de búsqueda pues recopila la información disponible en los servidores web y los distribuye a los usuarios por medio del proceso crawling, en el que las arañas de los buscadores mapean los datos almacenados en la red. ¿Y qué es el web crawling? El rastreo web. Cuando nos referimos a una web crawl, se refiere pues a la extracción de datos HTML específicos de ciertos sitios web. En pocas palabras, podemos percibir una web crawling como un programa particular diseñado eh, para crawl web sites en orientación y recopilación de datos. Eh, En sí, pues normalmente podríamos definir una página de entrada, una web que contiene URLs de otra página, luego podríamos recuperar estas URLs de la página actual y agregar todas estas URLs afiliadas a la cola de crawling. En sí, pues como le vemos en esta parte de aquí, el diseño arquitectónico de este tipo de rastreos, pues es de esta manera. Cuando nosotros hacemos unas peticiones, pues estas URLs se van en este caso, al motor de búsqueda y se van archivando en un log file, un archivo. Eh, Esto es todo en cuanto a lo que es teoría. Ahora vamos a pasar a lo que es una práctica en la cual diseñamos para establecer todos los temas que hemos abordado. Bien, en este caso pues hemos
hemos realizado un ejercicio en Packet Tracer, el cual consta de un servidor DNS, un servidor web y un servidor email para ir viendo lo que hemos expuesto. Cabe recalcar pues que el DNS va a hacer la conversión pues de una IP a una dirección URL que entendida pues en sí se puede decir por los usuarios. En este caso pues tenemos también lo que es un servidor de HCP, el cual en sí pues este permite otorgar IPs a los dispositivos y que se puedan conectar eh, fluidamente. En este caso, cabe recalcar que estas de aquí están configuradas mediante DHCP. Primero vamos a abrir lo que es el DHCP, ¿ya? Para ver la configuración. Y en esta configuración, pues vamos a encontrar de aquí, este tipo de configuración, en el cual nosotros tenemos esta parte de aquí. Tenemos tenemos que configurar primero lo que es una gateway, la cual va a ser la puerta de enlace para todos los dispositivos. El DNS, el cual vamos a utilizar, en este caso es la IP de este DNS, la cual va a ser utilizada para la traducción de IPs a URLs como por ejemplo www.detaller.com, el cual estamos utilizando. Y aquí también tenemos que indicar nosotros sobre qué IP vamos a empezar a realizar la entrega de IPs. En este caso, pues lo hacemos en 6, ¿ya? Le ponemos una submáscara de tipo C, ya que es una dirección de tipo C, categoría C. Y también nosotros podemos aquí especificar el número de usuarios que van a estar sobre nuestra red. En este caso son 136, pero esto puede ser cambiante según los requerimientos que uno se necesite. ¿Y cómo podemos ver el uso de esto? Pues verán, es de esta manera. Digamos, si yo quisiera entrar a mi servidor web desde la parte de aquí, este en sí pues está dentro del rango del, del DHCP y este pues nos va a otorgar una respuesta. Taller.com, perdón, aquí le falta una W. Ya, en este caso, como vemos, ya nos otorgó una respuesta, nos dio una página Cisco. Pero ¿qué pasa cuando no se encuentra dentro del rango? Por ejemplo, aquí vamos a revisar el rango de la IP, que no la tenemos configurada y está como una estática. En este caso, si está como una estática, pues este no va a tener ingreso al DHCP. En este caso incluso verán, si es que, por ejemplo, aquí le pusimos que va a empezar desde la, desde el punto 6, pero vamos a hacer lo siguiente, 192, 172.1.6 será, sí, punto 692, 170. Ya. En este caso lo vamos a hacer de la cita de 192.179. Déjenme verle un ratito acá. Ya, 192, 179. 1.4, digamos, o punto 5, pongámoslo para ver. En este caso, pues si le ponemos, dice que ya existe la IP, pongámosle la 106.92.1.1.6. También, es la de aquí. Eh, Vamos a cambiar esto. Vamos a decir que va a empezar desde la 10 para luego poner una dirección que esté por debajo de este rango y para que ustedes puedan visualizar. En este caso es 192, 179.1.6 sería en este caso.
Como vemos, no me permite a nosotros guardar porque como el HCP es quien otorga las IPs, lo podemos realizar de esta siguiente manera. Miren, por ejemplo, aquí el HCP ya me da una dirección IP, por lo que no me deja aquí configurar. Y si no me deja configurar, pues tampoco puedo ingresar a lo que son recursos que tengo en la red, como es la página web. Y eso lo podemos ver en esta parte de aquí, que es el dominio. Como vemos, dice que no está habilitado para el ingreso al servidor. ¿Ya? Eso por cuanto del DHCP. Ya. En cuestión cambio del DNS, pues tenemos una configuración diferente, ya que es un servicio de traducción de IPs, o sea, del servidor. En este caso, pues primero nosotros debemos ponerle la dirección y luego pues en este caso sería la URL y luego la IP que utiliza nuestro servidor, en este caso que va a ser el 4. Bien, esto en cuanto a lo que es el servidor DNS que va a hacer las traducciones. Como vimos acá, entramos directamente con el enlace, pues y ya no con la IP. ¿Sí ven? Listo. Es en posición a esto. Y esto pues también tenemos lo que es las peticiones a la web. En este caso pues los servicios se manejan bajo un protocolo HTTP en el cual cargamos nosotros en este caso pues serían los archivos, el cual hablé también en la exposición sobre el archivo index.html, que es el cual por lo general se utiliza. Bien, también tenemos otro lo que es el servidor email o de correo electrónico. Eh, Aquí vamos a ir a esta parte de acá, en la cual vamos a entrar en email. Aquí pues nosotros configuramos primero lo que es el dominio, el cual va a ser taller.com y aquí se va a ir poniendo lo que son los correos en sí que van a trabajar dentro de este servidor email. Acá tenemos una parte sobre lo que explicó la compañera Viviana, que son los usuarios, el agente de usuario y el agente de transferencia. En este caso, pues el agente de usuario sería este, ya que aquí nosotros podemos escribir mensajes, recibir, en este caso configurar el mail, sería en ese caso el inicio de sesión, lo cual sería una página dinámica también. Y en este caso, pues realizaremos una prueba desde, desde esta parte. Vamos a ponerle Vivi. Primero a quién vamos a enviar. Vivi arroba taller.com. En este caso el asunto que sería este, pongámosle exposición. Sí, sí, ya. Bien, y aquí pues sería un mensaje y lo enviaríamos. Como vemos el mensaje es enviado. ¿Y qué pasa? Pues en la computadora de acá abajo en la PC2, vamos a cerrarlo y vamos a ver qué pasa. En este caso pues no tenemos nada, pero si le ponemos el recibe, vemos que ha llegado pues el mensaje que está de exposición. Y en sí pues esto sería un agente de usuario, el cual nos permite verificar, crear y redactar mensajes de correo electrónico. Eh, ya. Para el análisis de este tipo de proyectos vamos a realizar lo siguiente. Vamos a primeramente hacer vamos a realizar un análisis sobre lo que es el una petición a la web. Entonces sería .taller.com.
Para ello le ponemos Go. En este caso, como vemos en la parte de aquí, el PC hace una referencia hace una petición al DNS en este caso. Y eso lo podemos ver sobre las capas que estamos trabajando. Perdón. Ya. En este caso, como vemos, está trabajando sobre la capa 7 con el DNS y luego pasa pues a trabajar con lo que es una capa 4, en la capa en este caso, un caso sería de transporte mediante un protocolo UDP. En la capa, pues, en este caso, pues sería la de red. Nosotros trabajamos según las IPs, como ya hemos visto en clases de la materia, tenemos aquí tanto la IP de destino como la IP de origen. Y en la capa de enlace, pues, de datos ya tenemos lo que es vía un Ethernet, el cual estamos utilizando. Y por el medio físico que está utilizando, pues es un puerto fast Ethernet, ¿sí? En este caso. Y si seguimos pues en la visualización, vemos que llega al switch. Una vez que llega al switch, este pasa a lo que sería ya al DNS. ¿Qué pasa en el DNS? Ya, aquí vamos a parar un ratito ya, aquí vamos a ver. Miren, en la comunicación entre el DNS y el switch es la siguiente. En un ratito se colgó. Ya. La capa entre el DNS y el switch está manejándose mediante capa 2. ¿Y por qué realiza este, voy a apagar un ratito la cámara porque me está presentando problemas. Como vemos todavía no llega acá a la página, entonces todavía no me da la respuesta. Ya, vemos aquí que el DNS llegó al switch y del switch vamos a buscar la IP de destino. Miren, por ejemplo, aquí está de dónde a dónde va, se están comunicando bajo las dos capas. No existe una capa superior a esta, solo se comunican mediante MAC en este caso, mediante direcciones MAC. Y pues el siguiente paso del switch es dirigirse a la PC, la cual está todavía esperando la respuesta del servidor en este caso. Si seguimos un poquito más, ya como vemos, hemos llegado hemos podido entrar al servidor web, como están viendo en la parte de aquí. Y en esta parte de aquí vamos a ver un poquito sobre ya. En este caso de aquí, como vemos, trabajó sobre las capas vuelta de llegada, pues en la PC0 trabajamos sobre las capas de entrada en el DNS, igual que la vez anterior en UDP, bajo IP con tanto dirección de origen como de destino y bajo Ethernet con las MAC. Ya. Esto en el caso de lo que es un switch y digamos un DNS. Ya. Ahora vamos a hacer lo que es un correo para que vean cómo funciona el envío de un correo. Aquí le voy a copiar esto de aquí un ratito. A ver. Aquí vamos a ponerle Vivi. Perdón. Vivi. Alta arroba. Taller.com. Aquí le vamos a poner análisis.
Y aquí solo vamos a poner SAT, ¿ya? Una vez que enviamos, pues, ya, vamos a ver cómo funciona esta parte. Creo que no lo envié. Ya, aquí lo vamos a enviar. Pero no me deja porque dice, ya. En este caso dice que se ha enviado. En este caso vamos a ir viendo cómo funcionó, cómo se enviaron los paquetes desde este aquí de aquí al de acá. Pero vamos a cerrarlo porque parece que se trabó. Vivi, arroba, taller.com. Dice, sí. En este caso está tratando de enviarlo, pero como vemos no, algo le pasó acá a la simulación. Vamos a parar un ratito la simulación para luego, a ver, hagámoslo desde acá. Alex, arroba, taller.com. Hola. En este caso está todavía enviándose el paquete, pero vamos a ver si lo podemos capturar a los datos. Bien, para el análisis de esta parte de aquí del email he puesto los filtros, ya que aquí le había sacado el SMTP, el TCP, mediante los cuales están ejecutándose. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Cuando nosotros enviamos un correo electrónico, trabaja sobre cuatro capas. En este caso, pues el TCP, el cual es un protocolo de- que espera una conexión, o sea, orientado a la conexión. También tenemos lo que son las IP address de tanto de origen como de destino, sí, el Ethernet, en el cual está la MAC y el medio por el cual está el físico, el medio por el cual se está transmitiendo los mensajes. Sigamos. Entonces, una vez que pasa el switch, este es enviado hacia la parte en este caso sería del servidor email. Como vemos en la parte de aquí, el servidor email es el que responde, es el que está comunicándose. Ya. El servidor email es el que está comunicándose. Como vemos, es una transmisión TCP entre los dos dispositivos, entre el PC y el servidor email. Como vemos, están trabajando entre los puertos, los protocolos TCP y el puerto 25, cuál era el de mensajes, en este caso. También tenemos lo que es las IPs, tanto de origen como de destino, ya que viene siendo el IP5 el del, en este caso el del servidor web, digamos, de correo electrónico, y el 1.1, el cual es la puerta de enlace
que hemos configurado. Bien, como vemos, a ver, vamos a ir ahora desde el email al switch, como vemos la comunicación. Vamos a ver si ha llegado el mensaje hasta acá abajo y le ponemos recibido. Vamos a ver, recibido. Aquí estamos esperando que le envíe al dato entonces. A ver. Estos son los recibidos. Como vemos, está haciendo una solicitud del PC2 hacia el email. Cuando vamos a ver los recibidos, este funciona, como bien dicho, en segundo plano, haciendo peticiones al servidor email para verificar si existen correos, en este caso para esta computadora, para este usuario, y se regresan pues los datos hacia acá. De la misma manera pasa con la PC0. Y bien, eso en cuanto a lo que es el manejo de este tipo de servidores y el manejo de tanto lo que es un servidor web. En este caso, pues cabe recalcar que lo que era la demostración era una página estática. Y bien, eso ha sido todo, compañeros. Espero eh, hayan comprendido y pues gracias.